No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. Estamos a punto de iniciar nuestro programa Bienvenido Sábado, un espacio especial para que puedas compartir con todos los miembros de tu familia y disfrutemos juntos este precioso regalo que Dios nos dio como un presente, y es el sábado. Bienvenido Sábado. Comenzamos. Es tu sábado. Estamos recibiendo un sábado más y de esta forma les saludamos. Agradecemos la presencia en este su programa Bienvenido Sábado. Desde la Asociación Atlántica les estamos saludando a todos nuestros hermanos que conforman la Unión Hondureña de Adventistas del Séptimo Día, así como a todos aquellos amigos y hermanos que nos ven fuera de nuestras fronteras a través de Nuevo Tiempo Honduras y de las diferentes redes sociales de nuestra iglesia. Bienvenidos. Les invito a que tengamos una oración. Oramos. Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Padre. En esta hermosa tarde ya, Señor, venimos y presentamos, Padre, esta programación, porque queremos, Señor, que tu palabra, Señor, sea esparcida, Señor, a través de esta programación. Que usted, Señor, sea el que dirija nuestra mente, nuestro corazón, para poder, Señor, testificar a muchos, Señor, de tu palabra, Señor, porque queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre amado. Estos favores te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al servicio de canto, así que acompáñenme en esta ocasión. Vamos a empezar con ese canto que dice: mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto el amor muy dentro de mí, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú has puesto el amor
Vamos a seguir alabando el nombre de Dios en esta ocasión con ese canto que dice: un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. En el más allá. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con ese canto que dice: caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me importa más el placer terrenal, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que Cristo pueda en ellos el gozo encontrar, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Seguimos alabando el nombre de Dios con ese canto que dice: tomado de la mano con Él yo voy. 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 A donde Él va. Si Jesús me dice: amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. Tomado de la mano con Él yo voy. Tomado de la mano con Él yo voy. Tomado de la mano con Él yo voy. A donde Él va. Continuemos alabando el nombre de Dios con con ese canto que dice: Dios está aquí. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta. Es tan cierto como que le canto y me puede oír.
vamos a finalizar el servicio de canto entonando las notas del himno 545, Santo Día que el Señor en Edén santificó. Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga en pos. El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar. Llena cura en la quietud, sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. Gracias por acompañarnos en este servicio de canto. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado, hermanos, de Nuevo Tiempo Honduras. Continuamos con una parte muy especial y muy importante. A mi lado tengo esta bella dama, como ustedes la pueden ver, nuestra hermana Alicia Ardón. Hermana, qué gusto tenerla con nosotros en esta recepción de sábado a través de Nuevo Tiempo Honduras. ¿Cómo está, mi querida hermana? Estoy bien, muchas gracias y le doy gracias a Dios en primer lugar por haberme invitado a esta recepción de sábado. Qué bueno tenerla con nosotros. Hermana, ¿a qué iglesia actualmente usted pertenece ahora? Estoy ahí en la iglesia de Bonitillo. En la iglesia de Bonitillo. Hermana, ¿casada felizmente? Sí, tengo mi esposo, también tengo 3 hijos y 8 nietos. 8 nietos, la familia va creciendo. Así es. Qué bueno que la familia vaya creciendo, es bueno ir dejando semilla, es bueno ir dejando generaciones para que puedan seguir compartiendo el evangelio. Hermana, es un gusto tenerla con nosotros en este programa y nos gustaría preguntarle, ¿qué cargo usted desempeña dentro de la iglesia de Bonitillo? Actualmente soy la anciana de la iglesia. Es la anciana de la iglesia. ¿Y qué tal están los hermanos por allá? Cuéntenos. Están muy bien y gracias a Dios pues tenemos una iglesia activa. Viva, ¿verdad? Qué bueno es saber. Porque muchas veces es diferente. Era estar vivo una cosa y activo. Y hay unos que están vivos pero no están activos. Sorprendente la palabra que nos acaba de decir y muy interesante y muy llamativa. Hermana, cuéntenos su testimonio, cómo usted llegó a la iglesia adventista. Mire que yo empecé a estudiar la Biblia en el año 2011. Porque de la niñez, mi madre me enseñó el catolicismo. Pero unas personas me dijeron, no está bien adorar ídolos. Entonces, bueno, aprendí, ¿verdad?, que era incorrecto adorar ídolos. Luego de ahí me falté a otra iglesia, ¿verdad? Y danzaba como loca porque decía que estaba agradando al Espíritu Santo, porque eso fue lo que me enseñaron. Pero estando en esa iglesia, yo estudié la palabra de Dios solita, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, allí
leí Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando yo fui en Deuteronomio capítulo 5, el 3 al 21, encontré que otra vez decía el Señor, acuérdate del sábado para santificarlo. Y yo dije, oiga, pero ¿por qué en 2 veces está diciendo? Dios me está hablando a mí, ¿verdad? Y donde yo estaba no estaban celebrando el sábado. Entonces yo fui con la pregunta donde el pastor donde yo asistía y él me dijo que eso ya había pasado de moda. Ya estaba en el olvido. En el olvido, sí. Entonces yo le dije, no puede ser, porque la Biblia me dice a mí que la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Amén. Entonces no podemos descartar absolutamente ni una parte de la Biblia. Entonces significa que sí está activo, Leo, porque ¿sabe qué? Todavía existen las cárceles. Que dice no robar, y si roban va a la cárcel. Entonces yo deduje solamente así, solamente por intuición. Entonces me dijo, no, mire, yo lo que voy a hacer, Leo, es que voy a buscar una persona para que me explique este asunto. Mire, yo voy a buscar un pastor, me dijo, para que le explique y la vamos a ministrar. Porque usted un mal demonio tiene en su cabeza. Ay, Dios. Sí, porque eso no es de Dios. A mí me interesó mucho un vecino que me había a mí vendido una matutina. Y entonces yo fui donde él a preguntarle, porque siempre los sábados tenía cerrado. Entonces yo le pregunté, hermano Oscar, ¿usted me puede decir a mí algo sobre los 10 mandamientos? Y él me dijo, ¿sabe qué? No se lo voy a decir yo. Voy a llevar a mi iglesia a visitar a su hogar. Está bien, eso estaba lindo. Eso es lo que se ha olvidado, fíjese, hermano, porque yo me acuerdo cómo yo fui conquistada para Cristo. Me encantó la noche en que ellos llegaron a visitarme. Y la hermana Kayla, me acuerdo muy bien que me preguntó, ¿usted sabe desde cuándo Dios ordenó que se celebrara el sábado? Tuvo que haberse el Espíritu Santo que me lo dijo. Yo digo, desde la creación. Porque si yo leí ahí en Génesis 2, que Dios descanse, y si Él descansó, porque Dios no. ¿Verdad? Pero claro, las respuestas que yo daba eran solamente a mi manera de ver las cosas. A lo personal, a lo Exacto. de uno. Pero ya cuando ellos me explicaron, yo quedé enamorada, ¿verdad? Yo quedé enamorada del mensaje y yo sí creo que Dios me trajo por esta enseñanza, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Qué maravillosa, hermana. Entonces los hermanos llegan. ¿Y qué pasa luego? Luego, cuando llega mi esposo, yo le digo, mira, mi amor, fíjate que estuvieron aquí unos hermanos y me explicaron acerca de los 10 mandamientos y tú y yo somos desobedientes a Dios. Mira cuántos años yo tengo y soy rebelde y vos también. Le digo, ya usted va con cosas, me dice. En esa iglesia que está ahí en las tres calles, vamos a ir, me dice, porque en este momento yo, cuando pasó ese impasse, ¿verdad? Del sábado, que dijeron de que estaba caducado, abolido, no me gustó. Entonces yo dije, no, esta gente no anda bien. Correcto. Entonces yo decidí quedarme en casa. Pues cuando ahí en eso pasa, mi esposo me dice, bueno, ¿ahí indaga usted? No, pues sí, claro. Yo voy a indagar. Ya me dijeron por dónde está la iglesia y yo fui. El sábado que decían que comenzaba a las 8:45, ahí estaba. Amén. Llegando yo. Y lo que más me encantó en la iglesia, hermano, es que no fui a avanzar como loca, ¿verdad? Y ya estaba quietecita, las personas en orden, sentaditas. Yo dije, oh, este es otro mundo. Me gusta, porque mi esposo me decía a mí, amor, usted lo que me preocupa es que usted danza y no se da cuenta de lo que hace. Y yo ando, me parece que se va a quebrar la cabeza, un pie o algo. Yo danzo para Dios, le decía yo. Usted no se mete en eso, mi amor, por favor, porque lo de Dios es de Dios. Oiga, qué malcriada. Pero la verdad es que, según mi parecer, ¿verdad? Yo creía que era Dios es primero para mí. Y hay que nadie se meta, ni mi esposo ni mis hijos. Bien celosa. Entonces, ahí yo comprendí el orden del Dios. Y cuando ya fui aprendiendo del Señor, solamente 2 meses y yo vine a bautizarme. Me bauticé el 17 de diciembre de 2012. Y después, 6 meses después, se bautizó mi esposo. Qué maravilloso. Ya, sí, yo me sentí muy feliz también por él. Qué maravilloso eso, hermana, descubrir por sí mismo lo que la Biblia enseña acerca del sábado y de que no es algo que pasó de moda o que está olvidado, sino que está vigente. Y esa motivación que Dios puso en su corazón de acercarla nuevamente a la verdad, de traerla a la verdad. Y no solamente a usted,
sino que también trajo a su esposo. Eso Así es es. poderoso. Ahora, hermana, cuénteme algo tengo curiosidad. Ajá. El momento más difícil dentro de su vida cristiana desde que es adventista del séptimo día. ¿Sabe qué? Lo más difícil para mí es cuando me enfermo, porque a pesar de que he sido muy enferma de una cosa u otra cosa, más por la fibromialgia, por el dolor en los huesos. Y es bien difícil para mí porque solo que yo esté grave, grave, yo no voy a la iglesia o porque tengo un problema serio, ¿verdad? Entonces, eso es lo más difícil para mí en la iglesia o cuando quizás tú estás ahí en la casa del Señor y, y tienes que dar una exhortación a un hermano y pues la exhortación que tú diste no le cayó bien, y, ¿verdad? Y uno hace por el celo a Dios, por lo que dice Dios en su palabra, pues. Entonces allí yo sufro porque dije yo, el mismo pensar que yo tengo, el sentir, pues que no lo tiene ella o él, ¿verdad? Entonces se lo dejo al Señor, eso sí, corro rápido, 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 como dice la Biblia en Isaías 41:10. Dice el Señor, yo te ayudo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te levanto. Y cualquier consulta o problema que yo tenga, yo me agarro de esa promesa. Me he preñado de esa palabra. Y sé, hermano, que de ahí nadie me saca, ¿verdad? Porque yo sé que Dios me da la fortaleza, Dios me da la ayuda. Y es cierto, a veces yo he dicho a mi esposo, mi amor, te encargo esto, te encargo el otro, porque yo digo que yo ya no merezco. El hermano David es testigo de eso, y mi esposo y mis hijos. Pero hermano, hace una maravilla el Señor, que al día siguiente yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces el Es un Dios Señor de milagros. es un Dios de milagros. Pues yo lo he disfrutado. Y así es que cualquier persona que esté enferma y que necesita ayuda, que busque a Cristo, ¿verdad? Correcto. Que Él es nuestro sanador. Es nuestro sanador, nuestro sustentador, quien nos abraza, quien nos sustenta. El momento más bello que ha tenido dentro de la iglesia, hermana. El más bello fue cuando le hablé a mi nieta, Marianne, del reino, y ella vino a la iglesia. Y entonces, la primera vez que nosotros hablamos con su mamá, no quiso ella que se bautizara, pero después la dejó. Y el pastor Castellano, pues, hizo ese voto con mi nieta. Ella se bautizó y yo me sentí muy feliz porque usted sabe, la palabra de Dios lo que dice, ¿verdad? Que la salvación está, o sea, un miembro entre la casa del Señor, hay esperanza para toda la ¿Hay familia, esperanza? ¿verdad? Entonces, pienso siempre, ¿verdad? Que cuando mi nieta toma la decisión, yo digo, los otros van a venir, pero todavía no han venido como yo quiero, pero sí, si yo llamo por WhatsApp y digo, mira, hijo, estoy en culto, voy a hacer el culto, y los conquisto, ¿verdad? Y ellos están escuchando, ¿verdad? La palabra, y eso es maravilloso para mí. Qué bueno que ya la semilla fue sembrada, no solamente ya en su casa y su esposo, sino que también ya en la nieta. Y se han visto casos y hemos escuchado muchos testimonios de que muchos vienen por una persona que llegó. Y creemos y confiamos y no dejemos de orar, hermana, que sus hijos van a venir por esa pequeña. Por esa pequeña, sigamos trabajando, sigamos insistiendo. Hermana, qué privilegio haberla tenido en este espacio. Poderoso lo que nos cuenta, que usted descubre y no solamente se queda ahí, sino que empieza a indagar, empieza a investigar y descubre la verdad, descubre al Dios real, al Dios verdadero, al Dios de milagros, Amén, al Dios que así restaura. es. Poderoso, hermana, lo que nos cuenta. Dios va a usar esa nieta, Dios va a traer a los muchos hijos que están por ahí y los va a traer al redil. Hermana, cuéntenos cómo está en la actualidad la iglesia. ¿Qué tal está la iglesia de Bonitillo? ¿Cómo marcha esa iglesia poderosa del Señor? Bueno, tenemos ahorita el proyecto de la recolección y tengo un pequeñito proyecto también que envío a los hermanos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la lectura de los libros de Reyes, de Salmos y el libro de Juan. Porque digo yo, bueno, nosotros tenemos que honrar al Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo los motivo cada día, les mando, ¿verdad? Su texto, su capítulo para que ellos vayan tomando la Biblia de Correcto. continuidad, porque a veces, es cierto, hermano, a veces uno no quiere nada, pero con un empujoncito que alguien le dé, Correcto. ¿verdad? Uno se anima. Y qué maravilloso lo que usted hace, hermana, estar mandándole un mensaje a los hermanos. Eso es lo que hace un líder de verdad, eso es lo que hace un líder movido
por el Espíritu Santo, movido de parte de Dios, estar motivando, estar ahí siempre insistiendo en los hermanos que mantengan la fe, que busquen el estudio de la palabra de Dios. Y déjenme felicitarla públicamente. Acá todos los hermanos de la Unión Hondureña nos están viendo, y les motivo también a ustedes para que hagan lo que la hermana hace, mandar un mensaje a sus hermanos de motivación del estudio de la palabra de nuestro Dios. Amén. No reolvidar lo que dice el Señor en el libro de Proverbios 8:17. Dice el Señor: yo amo a los que me a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Así que si hay que madrugar, mientras todos están dormidos, tú consigues la bendición. Consigues la bendición. ¿Verdad? El maná caía tempranito, y ya cuando la gente salía en la mañana, cuando el sol estaba caliente, No había se nada. había esfumado. Eso se cumple, ¿verdad? En la Eso se palabra del cumple. Señor. Eso se cumple. Temprano yo te buscaré, dice el salmista, y te encontraré. Amén. Así que yo animo a todos nuestros hermanos por todo el mundo que la palabra de Dios es la fuente inagotable para el conocimiento, entendimiento y conocimiento de la persona de Cristo. No tengan miedo a cualquier circunstancia que esté pasando. Métele ganas, porque el Señor es fiel y verdadero. Pero seamos fieles para que el Señor nos responda. Qué maravilloso, hermana, sus palabras finales para despedirnos de este segmento. El Señor es fiel y verdadero, y yo los animo para que puedan levantarse temprano y decirle al Señor: por favor, no quiero despertarme, no quiero levantarme. Levántese con la ayuda de Jesús. Vaya, póstrese de rodillas para que el Señor lo levante. Mire, con buenos ánimos, con gozo, con anhelo de hacer lo que a Dios le agrada. Qué bonito lo que usted nos contó, qué bueno los consejos que usted nos da. Ha sido maravillosa esta plática, este testimonio que hemos tenido con nuestra hermana. Hermanos queridos, esperamos que haya sido de edificación para todos ustedes, que la honra y la gloria le pertenezca exclusiva y totalmente a nuestro Dios. Bendiciones. El sacerdote allá en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, aleluya, investigando limpia las faltas de aquellos que redimió, mis faltas por ya en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas por ya en el santuario.
alabanza a nuestro Padre Celestial. Y ahora el momento llegó de los niños de la casa, así que entonces la historia de los niños a cargo de la hermana Lili Martínez. Que el Señor le bendiga en este tiempo especial para ella. Feliz sábado, niños, que el Señor les bendiga. En este momento me toca contarles lo que es la historia de este momento. Y les quiero hablar de un personaje que trae por nombre Jonás. Dios nos manda misiones a ustedes, así como estaban de pequeños, a los adultos también, a los jóvenes. Así que el Señor le dio una misión a Jonás. ¿Y cuál fue la misión de Jonás? De ir a predicar a Nínive, darles a conocer a este pueblo el mensaje de salvación, a decirles que hay un Dios todopoderoso que está en el control del mundo y que nos ama a todos y que desea de que lo alabemos solo a Él. ¿Y qué creen que cuál fue la reacción de Jonás? Pues Jonás no quería ir. Así como a veces ustedes, como niños, sus padres les dan algunas obligaciones o algunos consejos y nos ponemos rebeldes, que no queremos aceptar, ¿verdad?, lo que nuestros padres nos dicen. Esa fue la actitud de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive a predicar. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿verdad? Tal vez no se sentía capacitado o porque sabía que era un pueblo rebelde y que no le iban a hacer caso. Entonces, él tomó la decisión de montarse en una barca e irse a otro lugar, a un lugar opuesto de Nínive. Cuando iban en la barca con los marineros, se vino una gran tormenta, rayos, el mar, la marea estaba alta. Entonces él, ¿qué hacía? Descansaba. Los marineros se preguntaban, ¿qué pasaba? Entonces solo Jonás sabía el porqué de la situación en ese momento. Entonces ellos aclamaban a sus dioses, tenían dioses de yeso y entonces ellos aclamaban, les pedían que hicieran un milagro. Entonces sus dioses, al parecer, no los escuchaban. Y después Jonás, él sabía cuál fue la razón, ¿verdad?, de esa gran tempestad. Así que él confesó lo ocurrido, que él estaba huyendo de Dios. Imagínense, huir de Dios, que Él está en todo lugar y que Él nos ve a veces cuando papá y mamá no están en la casa y empiezan a hacer travesura, hay un Dios que los está observando. Entonces Jonás vino y confesó que esa situación que estaba ocurriendo en ese momento era por la decisión que él había tomado de esconderse supuestamente, ¿verdad?, de los ojos de Dios. Así que tomó otra decisión. ¿Y cuál fue? Le pidió a los marineros que lo arrojaran a lo profundo del mar. ¿Con qué intención creen ustedes que fue eso? Con la intención de morir, ¿verdad? Pero Dios siempre, a pesar de nuestras malas actitudes, a pesar de que nos portamos mal, Él siempre quiere una solución para sus hijos. ¿Y qué solución mandó el Señor? Un gran pez. ¿Y qué hizo este gran pez? Se lo tragó. Entonces Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué creen que estuvo haciendo Jonás dentro del pez? Estuvo orando, se estaba arrepintiendo de la mala decisión que había tomado, de huir de los ojos del Señor. Así que él meditaba en esos 3 días, meditó tanto y se arrepintió y le pidió perdón a Dios. ¿Y qué creen que pasó después? Pues vino el Señor y mandó a ese gran pez a vomitar. En eso salió Jonás dispuesto a ir a Nínive y predicar este evangelio. Cuando Jonás fue a Nínive, les hablaba a chicos grandes acerca del mensaje que Dios tenía, ¿verdad? El plan de salvación que tenía para la vida de ellos. Así que hasta el rey tomó la decisión, hizo un mandato de que todos ayunaran, hasta los animales, de que nadie probara alimento, con la intención de que Dios notara que estaban muy arrepentidos por sus malas actitudes, ¿verdad? Entonces el Señor siempre busca las maneras para que ustedes y yo nos arrepintamos, ¿verdad? Y reconozcamos cuáles son nuestros errores. Así que cuando Dios manda, tenemos que obedecer. Así como nuestros padres nos dicen que hay que hacer cosas,
ustedes niños también lo tienen que hacer. A veces piensan en ese momento que papá y mamá solo quieren molestar o que no lo deja ver tele, no lo deja jugar con sus amiguitos, y no es así. Papá y mamá saben el por qué. Ellos lo que quieren es que ustedes vayan por el camino del bien y que puedan aprender, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que estar dispuestos. No ser como Jonás, ¿verdad? Que Jonás al principio se negó a cumplir esa misión, sino que siempre estar dispuestos. Y ustedes como niños también pueden ir a impartir este mensaje de salvación a sus compañeritos de la escuela, ya sea también a sus vecinitos, a los amiguitos con los cuales ustedes comparten, decirle que hay un Dios todopoderoso en el cielo y que Él les ama, y que ustedes, ya que conocen estas historias, también pueden compartirlas con ellos para que ellos conozcan y también estén reflexionando acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? Pues el Señor después no destruyó ese lugar, sino que les dio la oportunidad de que se arrepintieran, y el Señor estuvo con ellos. Así que Dios promete estar con nosotros, con su familia, con mi familia, y lo único que tenemos que tener es la disposición de siempre obedecer a los mandatos que el Señor tiene, ¿verdad? Así que en este momento quiero invitarles a que sean unos niños obedientes, unos niños que confíen en Dios, porque el Señor también escucha a los niños. Así que en sus oraciones especiales también pongan a sus amiguitos para que ellos puedan conocer este mensaje y que ustedes sean personas útiles, ¿verdad?, al Señor. Y sobre todo oremos, ¿verdad?, porque la oración el Señor está dispuesto a escucharla. A veces pensamos que porque son niños el Señor no escucha, y claro que sí, Él está presto a escucharlos, a escuchar sus peticiones, ¿verdad? El Señor está con ustedes en las tristezas y en las alegrías. Así que hay que recordar eso, ¿verdad? Que Dios nos ama y también ama a sus amiguitos. En este momento quiero invitarlos a que cantemos el cantito de Jonás, para así recordar la historia que les conté. Cantemos, acompáñenme. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y plum se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás en la ballena debajo de la mar, sintiéndose muy incómodo, se puso a orar. Entonces Dios mandó al pez a vomitar, y plum salió Jonás listo para predicar. Y plum salió Jonás listo para predicar. Que esa sea nuestra misión, ¿verdad? Predicar el Evangelio. A continuación, ya escuchamos la historia, ya cantamos, ahora vamos a agradecerle a Dios, ¿verdad? Así que en este momento vamos a ponernos de pie ahí donde están para dirigirnos a Dios. Acompáñenme, oremos. Querido Dios, en este momento te damos gracias, Señor, por un día que nos regalas más de vida, por la oportunidad, Señor, de tener a nuestra familia con salud. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser niños obedientes, niños que te amen a ti, Señor, niños que estén dispuestos a predicar este mensaje, no con la actitud de Jonás, Señor, sino a estar siempre al pie de la bandera, que cuando tú digas ve, que estemos dispuestos a ir, Señor. Te pido por estos niños que están viendo este programa, Señor, que les des sabiduría y entendimiento de lo alto para que ellos puedan aprender acerca de tu palabra. También que les ayudes en sus estudios y que ayudes a sus padres a poder guiarlos por el buen camino, Señor. Gracias por todo, gracias por tu inmenso amor y gracias porque así como a Jonás le diste una solución con el pez, Señor, también que nos deja a nosotros si te estamos fallando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder comunicarnos con ustedes a través de este programa Bienvenido Sábado. El Señor bendiga a todos los que siguen la transmisión de Nuevo Tiempo Honduras y todas las redes que transmiten de la iglesia. En esta hora vamos a estudiar acerca de la importancia de la oración. A lo largo de los siglos, los cristianos sinceros usaron el recurso de la oración para nutrir su comunión con Dios y obtener de esa forma orientación para la vida diaria.
La oración, mis hermanos, es como la sangre en la vida del cristiano. Y eso está demostrado en la misma relación, en la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino a esta tierra en su ministerio, el Señor dedicó mucho tiempo para la oración. Por ejemplo, en el libro de Lucas, el capítulo 11, el versículo 1, encontramos lo que Dios dice en su palabra. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Nos damos cuenta que la oración fue parte esencial en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios se mencionan en muchas ocasiones cuando Jesús dedicó tiempo a la oración. Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Los discípulos le escucharon orar por ellos y escucharon además sus consejos con relación a la oración. Ante muchos de los acontecimientos, milagros y decisiones de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el mismo momento de su muerte, Él se entregó a la oración. El hecho de que el Señor se preocupara, dedicara tiempo a orar y enseñara a sus discípulos a hacerlo, eso nos da a entender de la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano. La oración constituye una parte importante en la vida de un discípulo. Y es por eso que nosotros, mis hermanos, debemos dedicar tiempo a la oración, porque a través de eso nosotros podemos mantener esa comunión con nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo solía orar, pero Él para eso buscaba un lugar y además dedicaba tiempo, porque nos dice en el libro de Lucas, el capítulo 5, versículo 15 y 16, lo que hacía nuestro Señor para dedicar tiempo a la oración. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Aquí nos damos cuenta que el Señor dice solía dedicar tiempo, apartar tiempo y buscar lugares donde orar, pedir a Dios por las personas que le seguían y así poder traer paz y sanidad. Pero además eso le llevaba a él a estar en comunión con el Padre. También él oraba por los discípulos, y no solo por los discípulos, sino que oraba en presencia de ellos, como dice el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 35 al 37. Ahí nos damos cuenta que Jesús oraba por los discípulos y también oraba en presencia de ellos. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Mis hermanos, nos damos cuenta que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en un sentido tuvo un impacto integral en la vida de los discípulos. Ellos dedicaron tiempo a escuchar, a observar a Dios. Pero el Señor dice que además de que oraba por ellos, ellos hicieron un pedido a Cristo, que les enseñara a orar. Y en el libro de Hechos nosotros podemos darnos cuenta que a lo largo del libro se mencionan las oraciones que los discípulos hacían
en el ministerio, en realizar la obra para la cual Dios los había llamado. Jesús también, además de orar por los discípulos, además de enseñarles a orar, Él les aconsejó la práctica o cómo orar. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 6, versículo 9 al 13, nos encontramos cuando el Señor enseña a los discípulos a orar porque ellos le pidieron que les enseñara a orar como Juan les enseñaba a sus discípulos. Y dice, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a los que les ofenden. Aquí nos damos cuenta que el Señor, además de enseñarle a orar a sus discípulos, Él también les enseñó o les desaconsejó lo que no tenían que hacer, porque algunos oraban, pero no oraban para buscar la bendición y la dirección de Dios, sino para otras situaciones. ¿Qué es lo que el Señor les dijo que no tenían que hacer en la oración? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. ¿Qué no tenían que hacer o qué no tenemos que hacer nosotros cuando oramos? Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8 nos dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Como nos damos cuenta, algo que el Señor nos dice que no debemos de hacer con la oración es orar para que las personas, los hombres, nos vean. Cuando nosotros vamos a orar, debe ser para comunicarle a Dios nuestro anhelo, lo que nosotros queremos, lo que deseamos que Él pueda hacer en nuestras vidas, y también puede ser para agradecerles a Él, pero no para que otros nos vean lo que nosotros estamos haciendo. El Señor les enseñó a los discípulos a orar, oraba por ellos y también les aconsejó qué no hacer en la oración. Pero hay otra cosa importante que el Señor les enseñó a los discípulos, que lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 18 y el versículo 1. ¿Qué enseñó el Señor con relación a la oración? Que es algo importante para nosotros. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. O sea, aquí el Señor estaba diciendo a los discípulos que ellos tenían que ser perseverantes en la oración, tenían que orar constantemente, no desmayarse, aunque pareciera que tal vez algún momento no habían sido contestadas sus oraciones. Ellos tenían que ser perseverantes, entendiendo que Dios escucha todas las oraciones y también las contestan. Pero también hay algo importante más en la oración, y es que la oración tiene poder. La oración, nosotros podemos presentar a Dios nuestros anhelos, nuestras peticiones, y Dios puede obrar por medio de ella. Veamos lo que nos dice con relación al poder de la oración el libro de Mateo, el capítulo 21, versículos 21 y 22. Mateo 21 y 22, ahí nos dice del poder de la oración. Jesús les respondió: en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. O sea, nos damos cuenta, mis hermanos, que la oración tiene poder. Y Dios dice que si nosotros oramos creyendo, con fe, que todo lo que lo que pidamos a Dios, Él lo puede hacer.
Y es por eso que usted y yo debemos de mantenernos en comunicación con nuestro Dios por medio de la oración, sabiendo que Él nos escucha y que puede concedernos lo que nosotros le pedimos. Ahora, el Señor exhortó a los discípulos a velar y a orar con un propósito. ¿Cuál propósito? ¿Por qué nosotros debemos de velar y orar? Dice en el libro de Marcos, el capítulo 14 y el versículo 38, vamos a ver por qué es importante también orar y velar. Marcos 14, 38 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la oración también es un medio por el cual nosotros podemos aferrarnos a Dios y que Dios puede ayudarnos para mantenernos siempre de su lado, para evitar caer en las trampas del enemigo, para evitar caer en pecado. La oración es muy importante para ello, pero también no solo para velar y orar por nosotros, sino que la oración es importante para interceder ante nuestro Dios por otras personas. Vea lo que dice Mateo capítulo 19, el versículo 13 al 15. ¿Por qué también es importante la oración? Mateo 19, 13 al 15 dice, entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de ahí. Ahí nos damos cuenta que es importante la oración porque a través de ella nosotros podemos bendecir a los demás, podemos ayudar a otros, orar por ellos para que Dios pueda bendecirles en su vida. Y para ir finalizando, es evidente que la oración se describe en los evangelios y que Jesús oró y oró con fervor antes de su entrega para ser muerto en la cruz del Calvario. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 41 y 42 nos dice lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, 41 y 42. Dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí nos damos cuenta que en el momento cuando el Señor iba a ser entregado para morir, Él fue a orar, a implorar, a pedir al Padre que lo ayudara en aquella situación difícil. Y él le dice al Padre que si es posible, que él no beba esa copa, que pase, pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es importante. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando le presentamos nuestras peticiones, es importante que digamos y permitamos que sea la voluntad de Dios que se haga y no la nuestra, porque Dios es el que sabe, Dios es el que conoce lo mejor de todas las cosas y por eso nosotros debemos de pedirle que se haga su voluntad y aceptar todo lo que Dios pueda hacer de acuerdo a lo que Él sabe que es lo mejor. La oración, mis hermanos, es importante porque a través de ella nosotros podemos comunicarnos con Dios. La oración es importante porque con la oración nosotros podemos relacionarnos con Él. Por medio de la oración nosotros podemos ayudar, interceder por otros. La oración es un medio para poder llenarnos de ese poder que Dios da a aquellos que dependen de su vida, a aquellos que dependen de Él. Es la oración entonces una forma también de que Dios nos ayude para protegernos de las acechanzas del enemigo, para vivir una vida dedicada, consagrada
a Él y que podamos tener fuerza espiritualmente para seguir adelante. Pero también, mis hermanos, la oración tiene efectos palpables en la vida de las personas por quienes oramos nosotros. Dios puede tocar los corazones de las personas. Dios puede transformar a aquellos que nosotros queremos que el evangelio pueda llegar a sus vidas y puedan llegar a ser salvos. Y por medio de la oración, Dios puede obrar en el corazón de esas personas y puede llevarlas al conocimiento de la verdad y a tomar decisiones por nuestro Dios. Es importante, mis hermanos, que nos demos cuenta que la oración es una oportunidad para hablar con nuestro Dios, para interceder por otros y para ayudar a que Dios pueda obrar en los corazones de las personas. Y también la oración es importante para reconocer cuando hemos fallado y pedirle perdón a Dios, para que así nosotros, cuando Él venga, podamos tener esa esperanza, esa seguridad de la vida eterna. Así es que debemos dedicar tiempo a la oración. Si nuestro Dios, si nuestro Señor, cuando vino a esta tierra, dedicó tiempo a la oración para hacer frente a las situaciones que tenía que enfrentar en su vida para darnos la salvación, nosotros también debemos dedicar tiempo para orar a Dios y así prepararnos para tener ese encuentro con Él cuando venga por segunda vez a esta tierra. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos, y nos ayude a mantener una comunión constante con Él por medio de la oración y el estudio de su palabra. Que el Señor les bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube.